Recordaréis de los mercados financieros, de lo muy especulativos que eran estos mercados financieros, de cómo habían dado lugar a operaciones especulativas como aquella que os expliqué del señor Soros. Os expliqué cómo este señor compraba, cómo este señor vendía y cómo este señor hacía unos grandes beneficios. Que nadie se oponía a que esta especulación continuara, excepto un personaje que hizo una propuesta que esta os interesa a todos como europeos y de la cual no sé si hablé el día pasado. Hablé. La propuesta del señor Tobin. Lo último que dijo fue lo de Botín. Bueno, hablamos sobre el fraude de los 600. Ah, vale. O sea que de Tobin ya había hablado. Pues hay una noticia interesante. Muchos de vosotros pertenecéis, por no decir casi todos, a países de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un parlamento. Y el Parlamento hace 3 semanas, pero yo me he enterado ahora, no hace 3 semanas, hace 2 semanas, pero yo me he enterado ahora, ha aprobado la tasa Tobin a nivel europeo. ¿Por qué la ha aprobado? Porque no la puede cumplir. El Parlamento Europeo no tiene ningún tipo de poder para aprobar nada. El Parlamento es una institución completamente inútil, porque no puede legislar. El Parlamento Europeo solo lo que puede hacer es dar consejos. Y ahora ha dado el consejo de que se apruebe la tasa Tobin. Pero la tasa Tobin la han de aplicar a cada uno de los países miembros. Porque quien toma las medidas en estos temas fiscales son los países miembros. De manera que es bueno, es positivo que el Parlamento Europeo haya aprobado la creación de la tasa Tobin, pero es completamente inútil, porque no se va a aprobar. Y entonces yo, que soy un mal pensado, casi creo que la han aprobado porque no la pueden aplicar, porque si la pudieran aplicar no la aprobarían. Pero en fin, dime. Creo que hoy también se estaba hablando en el Parlamento Europeo de que los eurodiputados no fuesen en primera clase, sino que fuesen en clase media, y de que se les rebajase el sueldo, y que todos han votado, de los eurodiputados españoles solo 4 han votado a favor de esto. Sí, tienes toda la razón. Los eurodiputados, que son inútiles, tenían como privilegio el que siempre podían viajar en avión en clase primera, en clase business. Y hasta ahora hacían siempre una trampa. Como que les pagaba el Parlamento la clase business, ellos solían viajar en turismo. Y por cada viaje ganaban la tira de dinero, porque ya sabéis que la clase primera cuesta 4, 5, 6 veces más que la clase turística. Entonces ellos cobraban el billete en primera y viajaban pues en clase turística. Ahora ha cambiado la norma. Ahora no les pagan siempre el billete en primera, les pagan siempre el billete que utilizan. Es decir, que ya no pueden cobrar en clase primera e ir después en clase turista, porque ellos solamente reciben el dinero a cambio de la factura del billete que han pagado. No es aquello de que aquí siempre cobran primera, no. Cobran primera si van en primera y cobran en turista si van en turista. Antes siempre cobraban primera y por tanto siempre podían ganar la diferencia entre lo que ellos pagaban de verdad, que era la clase turista, y lo que ellos hubieran podido gastar. Pero ahora no, ahora solo les pagan contrafactura. Con lo cual ahora en sus manos queda la opción de si se hacen factura de primera o si se hacen factura de turista. Y esto es lo que votaron ellos, creo que muy bien. Y la mayoría votó que no, que seguiría yendo en primera con su factura entera. Pero no podrán hacer la trampa de ganar dinero yendo en turista, porque si van en primera tendrán que ir en primera. ¿Se entiende la cosa? En un momento de grandes rebajas presupuestarias, en un momento en que los pobres portugueses... ¿Hay algún portugués por aquí? No. En que los pobres portugueses están amenazados de un colapso, como sabéis, porque ellos rescataron a nuestros estimados eurodiputados, que además no pueden hacer leyes, porque ya la ley de Europa en algún momento determinado y no pueden hacer leyes. Resulta que estos señores ahora pueden seguir viajando en primera. Y todavía como no han pedido un jet privado, que lo van a pedir dentro de 4 días. Bien, esta es la realidad. Entonces, la tasa Tobin se aprobó, porque no se puede aplicar, lo otro. Pero ya habíamos superado, por lo que veo, la etapa de la tasa Tobin, y entonces lo que dije es que había crecido enormemente la especulación, que esta especulación, esto lo he explicado, había llegado a los bancos y los bancos no podían continuar, y entonces los bancos recibieron ayudas públicas. Cuando los bancos recibieron ayudas públicas, optaron por decir que ahora se habían salvado,
pero que en el futuro no iban a dar más créditos porque no querían volver a caer en esta situación grave. Entonces restringieron el crédito y al restringir el crédito el número de parados fue subiendo considerablemente. Esto creo que lo expliqué, ¿verdad? ¿O no? No. Es que estoy confundido sobre el punto A. Hinchando aquello que seguramente vosotros sabéis que se llama la burbuja. Cuando se hincha, lo cogéis, pues yo sé, un globo y vais hinchando. Y llega un momento en que si hincháis demasiado la burbuja, el globo pincha y ¡pum!, se rompe todo. Esto lo sabéis, es típico. Bueno, pues lo que se hizo en aquel momento es crecer la burbuja hasta que llegó una aguja que pinchó la burbuja. Y esta aguja, creo que la definí, o si no la definí, la defino ahora, se llamaban hipotecas subprime. ¿Hablé de esto? No. Más o menos, no, bueno, pues lo que rompió este crecimiento de la especulación mobiliaria fueron las llamadas hipotecas subprime. Son unas hipotecas cualquiera, pero dadas por un valor muy superior al piso al que deben responder. Aquí en España, en los años eufóricos de la especulación inmobiliaria, hace 6, 7 años, tú ibas al banco a pedir dinero para comprar un piso, el señor del banco te preguntaba cuánto vale este piso, tú decías 100.000 euros, que no hay pisos de 100.000 euros, digámoslo así, tú decías 100.000 euros, y el del banco te decía, vas a comprar un piso por 100.000 euros, sí, pues te darán una hipoteca por 120. Y tú decías, no hace falta, porque a mí el piso solo me vale 100, no me vale 120. Pero el del banco te incitaba y te decía, pero si tienes un piso nuevo, has de tener un coche nuevo, si no, no sirve para nada tener un piso nuevo. Te doy 10.000 euros más para que te compres un coche. Y además, si acabas de comprar un piso, tendrás que ponerle muebles. Te doy 10.000 euros más para que compres esos muebles. Y tú entrabas en el banco pidiendo 100.000 euros y salías del banco con 120.000 euros. Con lo cual pagabas 100.000 del piso y te sobraban 20.000 para crear un consumo enorme que después no podías devolver, claro está, pero esto va a ser. Pues esto que os estoy explicando, que en el caso español se daba en una relación relativamente pequeña, que tú pedías por 100 y te daban por 120, en Estados Unidos tenía una relación enormemente mayor. Tú pedías por 100 y te daban por 500. El valor del piso que se hipotecaba solo la parte pequeñísima de la hipoteca que se daba. Claro, ¿qué sucedió? Que en unos primeros momentos esto generó un enorme consumo. Todo el mundo nadaba en la abundancia, tenía mucho más crédito del necesario. Pero cuando llegó el momento de devolver estos créditos, había muchas dificultades. Y entonces cayó uno que no podía pagar, y después cayó otro, y después cayó otro, y este enganchó a una empresa, y el otro enganchó a un banco, y el otro enganchó a una empresa, y así sucesivamente. Y en el año 2007, la bolsa norteamericana se derrumbó. Cuando la bolsa se derrumba, el primer problema lo tiene la banca. ¿Por qué? Porque un banco siempre constituye reservas bursátiles. Este no es el negocio de un banco. Dime. Sí, pero tampoco hubo este efecto creado por el ralentizo de como del crecimiento de los precios en el sector inmobiliario, porque indexaban como esos préstamos sobre el inmobiliario. Sí. Y cuando dejó de crecer, las casas estas que esos bancos anticipaban sobre la subida del precio de la casa. Entonces, si la casa ya no puede valer 150.000, sí, y has prestado 150.000 y solo vale ahora 90.000, pues... Exacto. Tienes mucha razón. Este fue el segundo problema del banco. El primer problema del banco fue la caída de la bolsa. La gente tuvo la expectativa que la economía no iba a crecer más. Y los valores en bolsa bajaron de precio. Los bancos tienen valores en bolsa. No es su obligación ni es su trabajo. La obligación y el trabajo de un banco es recibir dinero del que tiene dinero para ahorrar, guardarse una parte de este dinero y prestar dinero a otro que no tiene. Esto ya os lo expliqué. Pero los bancos, además de hacer esto, muchos de ellos intervienen en la bolsa y compran acciones y las tienen en parte como reservas y en parte para buscar el rendimiento de estas acciones y aumentar su beneficio. A la que estas acciones bajan de precio, los bancos ya no las quieren vender, porque si las venden, las venderán por un valor bastante inferior al precio de que las han comprado. Este fue el primer problema de los bancos.
¿Y el segundo cuál fue? El que señalabas muy bien tú, que estos bancos habían dado hipotecas y los que eran titulares de estas hipotecas no las podían pagar. Con lo cual los bancos se quedaban los pisos, pero incluso cuando los bancos vendían los pisos ya no recuperaban el valor inicial. Este fue el segundo problema de los bancos. Primer problema, que no podían vender sus acciones, o no querían, porque no iban a sacar nada. Segundo problema, que no iban a cobrar los pisos. Y tercer problema, lo que antes calificábamos, y tú hablabas de ello, de los fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son las divisas, el dinero ahorrado por 11 o 12 países que en el mundo son los que más reserva de divisas han acumulado. ¿Y cuáles son estos países? Son países de dos tipos. Un grupo de países que son los que llamamos países del petróleo. Porque, como vosotros bien sabéis, antes de que llegara la crisis, teníamos al petróleo en el precio más elevado de la historia. Ahora nos escandalizamos porque en este momento un barril de petróleo vale, como bien sabéis, 120 dólares. Pero antes de la crisis olvidamos que un barril de petróleo valía 164 dólares, no 120 como ahora. Claro, si tú eres un país como Kuwait, que estás acostumbrado a vender petróleo siempre a 60 dólares, y durante los 2 últimos años antes de la crisis, en lugar de venderlo a 120, lo vendes a en lugar de venderlo a 60, lo vendes a 160, vas a ahorrar una enorme cantidad de dinero. Los países del petróleo acumularon muchas divisas por el incremento más que importante del precio del petróleo. Y después hay otro grupo de países en el mundo que no es que sean del petróleo, pero que también tienen ahorradas muchas divisas, con las cuales compran mucha deuda. ¿Qué países son? Países que exportan mucho y que importan poco, y de los cuales conocemos a 3. Uno se llama China, otro se llama Japón y el otro se llama Alemania. Exactamente. Estos son los 3 países que han acumulado más divisas. Porque es evidente que hay países que tienen deuda. Hoy mismo nos hablan del rescate de Portugal. Portugal tiene deuda, Grecia tiene deuda, Irlanda tiene deuda, Italia tiene deuda, España tiene deuda. Pero si uno debe, otro es acreedor. No hay deudor sin acreedor. Todos estos países que deben, lo deben a alguien. Y en este caso, estos a los que deben son los que os acabo de nombrar. ¿Qué hicieron estos países? Muchísimo dinero con el petróleo o muchísimo dinero con las exportaciones. ¿Qué hacían con este dinero? ¿Lo guardaban? No, porque si lo guardan no da rentabilidad. Lo prestaban. ¿A quién lo prestaba? Aquel que se lo pedía. ¿Quién se lo pedía? Bancos ingleses, bancos irlandeses, bancos españoles y bancos norteamericanos. Estos se endeudaron con estos fondos soberanos. ¿A qué plazo daban Alemania o daba China o daba Japón o daba Kuwait este crédito? A un plazo de entre 5 y 6 años. ¿Qué hacían los bancos españoles cuando recibían este crédito que tenían que devolver en 5 o 6 años? Concedían hipotecas a 30 años. Es evidente que esto no puede funcionar de ninguna manera. Si tú has recibido un crédito que has de devolver a los 5 años, lo que no puedes con este dinero es dar un crédito que aquí te lo van a devolver a 35 años. Pero era tanta la euforia de la construcción que esto lo hicieron muchísimos bancos y muchísimas cajas de ahorro que, como bien sabéis, ahora se han encontrado colgadas y están siendo pues recapitalizadas de una manera que explicaré más adelante. Muy bien, llegó el momento en que los bancos debían devolver los fondos soberanos, no podían. Llegó el momento en que los bancos debían cobrar las hipotecas, no las cobraban. Llegó el momento en que los bancos querían vender sus acciones, no las iban a vender porque no valían nada. Resultado, los bancos quedaron colgados. Y cuando los bancos quedaron colgados, ¿qué hicieron? Algo que os expliqué el primer día de clase. Llamar a la puerta del Estado para que el Estado les diera dinero. Y no está nada mal la cantidad de dinero que les dio el Estado. Porque, como ya os expliqué casi que el primer día de curso, si sumamos lo que el Estado americano, lo que los Estados de la Unión Europea, lo que Japón, lo que Canadá, etc., ha dado a sus bancos, nos estamos hablando de una cantidad, lo dije el primer día, de 2.700.000 millones de dólares.
Lo que sí que se ha hecho de verdad en esta crisis es salvar a los bancos. Nada más que esto, pero salvar a los bancos. Cuando los bancos fueron salvados, ¿qué dijeron los bancos? Pues ya hemos vivido una experiencia dolorosa. Hemos pasado unos meses malos porque no podíamos tener crédito. Ahora ya estamos mejor. Pero ahora hemos aprendido la lección. Y como que hemos aprendido la lección, hemos quedado salvados, pero no vamos a conceder más crédito a la gente. Porque la gente no nos va a devolver el crédito. Vamos a restringir el crédito. En parte, naturalmente. Totalmente no, porque ya hablan de abrir. Pero cerraron el grifo del crédito. A la que la banca cierra el grifo del crédito, que os expliqué entre el día pasado y os estoy explicando hoy, que era una crisis estrictamente financiera, se acaba convirtiendo en una crisis en la economía real. Porque lo que es cierto es que la economía real, sin crédito, no puede funcionar. No puede funcionar ni por parte del industrial, que es el vendedor, ni por parte del consumidor, que es el comprador. Si yo soy un industrial, si yo vendo, raramente cobro al contado. Hago una factura que el cliente me pagará a 30, a 60, a 90, a 120 días. Y yo voy con esta factura al banco y le digo, mira, acabo de vender esto, me lo pagarán en 30, 60, 90, 120 días. Y el del banco me dice, de acuerdo, ahí te adelanto el dinero. Que yo hago una factura y el banco me adelanta el dinero, hago una segunda, hago una tercera, hago una cuarta factura. Que el banco no me adelanta el dinero, pues hago la primera, quizá llegue a hacer la segunda, pero os aseguro que ya no hago la tercera factura, porque no tengo capital para avanzar. Y si en lugar de ser un industrial yo soy un comprador, a mí me sucede la misma. Si yo he de comprar una nevera, si yo he de comprar un coche, o si yo he de comprar un piso, o me dan crédito, o no compro nevera, no compro coche, no compro piso. Si no hay crédito bancario, el vendedor no vende, y el comprador no compra. Y si el vendedor no vende y el comprador no compra, ¿cómo se llama esto? Crisis. ¿Y cómo responden las empresas a esto que se llama crisis? No sé qué nombre tendrán en nuestros países, pero en España a esto se le llama ERE, que significa Expediente de Regulación de Empleo, o dicho de otra manera, gente a la calle. Y cuando llega esta crisis y las empresas no pueden funcionar porque no reciben crédito, ¿qué empiezan a hacer? A poner a gente en la calle. Algunas empresas ponen gente en la calle, yo diría que con toda la razón del mundo, porque pobrecitas empresas no tienen medios, han tenido pérdidas, no tienen crédito, no pueden tirar adelante. Pero os aseguro que hay otras empresas que aprovechan esta circunstancia actual para poner a la calle mucha gente que no haría ninguna falta que la pusiera. Empresas que tienen lo que se llama cara dura, y que aprovechan para poner a la gente en la calle. Ejemplos de empresas con cara dura, pues dos. Una, la mayor empresa de Cataluña. No sé si los que venís de fuera sabéis cuál es la mayor empresa de Cataluña. Bueno, sí, la Caixa, no, ya más bien orientada, la Caixa o el Barça, no, pero la mayor empresa de Cataluña, precisaré un poco más, la mayor empresa industrial de Cataluña. SEAT. SEAT es la mayor empresa industrial de Cataluña. Pues bien, hace 2 años SEAT puso en la calle a 5.000 personas. La pregunta mía y la de toda la gente era muy sencilla. ¿Por qué SEAT pone a la gente a la calle? Si SEAT gana dinero, no tiene por qué poner a la gente en la calle. Si SEAT pierde dinero, sí que tiene por qué poner a la gente en la calle. ¿Y qué hice cuando supe que SEAT ponía 5.000 personas en la calle? Pues miré los resultados contables de SEAT. Y efectivamente, este expediente, esta despedida de gente, SEAT había hecho el año 2009. Miré el balance del 2008 y en el año 2008 SEAT, efectivamente, si era cierto, si era correcto su balance, había perdido dinero. Con lo cual, aparentemente, quedaba justificado que SEAT despidiera a 5.000 personas. Pero se me ocurrió mirar otra cosa. Esto es lo que había pasado en el 2009. ¿En el 2008 qué había pasado? No, en el 2008 SEAT había ganado dinero. Muy bien. Y en el 2007 también había ganado dinero. Y en el 2006 también había ganado dinero. Y en el 2005 también había ganado dinero.
Y en el 2004 también había ganado dinero. Y en el 2003 había ganado dinero. Y en el 2002 había ganado dinero. Y en el 2001 había ganado dinero. Y en el 2000 había ganado dinero. Y en el 99 había ganado dinero. Y en el 98 había ganado dinero. Y en el 97 también. Y en el 96 también. Y en el 95 también. Y en el 94 también. Y en el 93 también. Y en el 92 también. Y creo que llegué hasta el 91 porque no miré más. Muy bien. ¿Y cuál es el resultado? Pues mira, que en los 5 últimos años en que SEAT había ganado dinero, no este último, el 2008 que había perdido, pero sí los 5 años anteriores, el 2007, el 2006, el 2005, el 2004 y el 2003, si tú cogías para cada uno de estos años el beneficio de SEAT del 2003, del 2004, del 2005, del 2006, 2007, y sumabas el beneficio de SEAT de cada año, obtenías una cantidad. Si tú dividías esta cantidad por el número de trabajadores que tenía SEAT, te daba ¿qué? 1,5 millones de euros. Durante estos 5 años, cada trabajador había dado a SEAT un beneficio de 1,5 millones de euros. No que cada trabajador hubiera ganado 1,5 millones de euros en estos 5 años, que esto es evidentemente falso. ¿Qué podía ganar un trabajador de SEAT? ¿20? ¿25? ¿30.000 euros al año? De acuerdo. 30.000 euros al año serían 2.500 euros al mes. Ya me estaba. Bien. Pues 30.000 euros al año. De acuerdo. Por 5 años son 150.000 euros. Tú eres trabajador de SEAT y durante estos 5 años has ganado 150.000 euros. Pero tú, trabajador de SEAT, le has hecho ganar a SEAT 1.500.000 euros durante estos 5 años. Tú, trabajador de SEAT, le has regalado a la empresa 10 veces más de lo que la empresa te ha pagado. Esto durante los últimos 5 años. Pero yo no he hablado de los 5 años, he hablado de los 15 años anteriores. Por lo tanto, podemos hablar de 2, 3 veces más. Esto en estos años. Llega el sexto año es, como se ve aquí, en el 2008, hay registradas pérdidas y resultado de la SEAT de patitas a la calle, los 5.000 trabajadores. Y no solo 5.000 trabajadores a la calle, sino automáticamente otra cosa, que es chantaje a la Generalitat. Porque a la SEAT se va a la Generalitat y dice, mira, acabo de poner a la calle a 5.000 personas, pero tengo todavía 9.000 trabajando. O tú me ayudas, o estas 9.000 van a tener la misma suerte que las otras 5. Ya tienes a la Generalitat poniendo dinero en una empresa que ha ganado enormes cantidades de dinero los años anteriores. Pero para que quedéis tranquilos, hay un ejemplo peor. Hay un ejemplo peor que la SEAT. ¿Y cómo se llama este ejemplo peor? Una empresa japonesa llamada Nissan. Seguramente sabéis que Nissan, que fabrica coches, y que fabrica furgonetas y que fabrica camiones, este año, no sé si habéis llegado aquí de vuestro Erasmus o todavía no, hizo un pacto con sus trabajadores y les dijo, si queréis tener garantizado el puesto de trabajo durante los próximos 4 años, en estos próximos 4 años no habrá ni un céntimo de subida de vuestro salario. Lo cual significa que habrá pérdida, porque los precios suben. Y si a ti el salario te lo congelan durante 4 años, significa que te están quitando dinero. ¿Cuál es la razón? ¿Nissan había perdido dinero? No. Aquí al último año, no los 5 años anteriores como en SEAT, al último año, y si mirabas en el último año el beneficio de Nissan y lo dividías por el número de trabajadores, cada trabajador había aportado a Nissan, solo en un solo año, un beneficio de 500.000 euros. Tú eres trabajador de Nissan, aportas en un año 500, en un año en que tú cobras 20 o 25.000 euros, aportas 10 veces más, aportas 500.000 euros por cada trabajador. Esto, la empresa va bien, no tiene pérdidas y automáticamente te obliga a restringir los salarios. ¿Qué razón da? ¿Qué argumento da? Porque por lo menos SEAT podría decir que el último año había perdido dinero. ¿Qué razón da Nissan ganando dinero para no subir el salario de los trabajadores? Que si en lugar de tener la empresa en Cataluña la tuviera en Sudáfrica, por cada trabajador no ganaría 500.000 euros, sino que ganaría 800.000 euros por trabajador. Y que relativamente está perdiendo dinero si trabaja en Cataluña en lugar de trabajar en Sudáfrica. Esto es la perversión máxima de la economía. Lo que ha de hacer Nissan es hacer camiones, hacer coches y venderlos de buena calidad y nada más. ¿Por qué pretender ganar por trabajador 800.000 euros cuando aquí ya está ganando 500.000 euros?
Perdonad que sea un poco radical, los directivos de Nissan a la cárcel. Es lo único que se puede decir en estos casos. Esta es la perversión más absoluta de la economía. La economía, como os dije el primer día de curso, es producir y servir necesidades de la gente. No ganar 800.000 euros por cada trabajador que tienes. Y en cambio tienes a todo el gobierno de Cataluña, al Ministerio de Industria en Madrid. Ay, muy bien la Nissan, que no va a despedir a nadie en los próximos años. Los trabajadores van a perder. Bueno, esto es otra cosa. Esto es la economía impresentable. Y así funciona. Y SEAT hace su expediente, y Nissan hace su expediente, y todos van haciendo su expediente. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que los parados, la gente sin empleo en España, va subiendo, subiendo y subiendo, hasta la cifra que se hizo público anteayer. ¿Qué cifra nos dio el gobierno de parados? ¿Alguien se acerca? 4,6. 4,3. 4.300.000 parados. ¿Y podemos nosotros proteger a 4 millones de parados? ¿Tendremos dinero para pagarles pensiones, para pagarles seguridad social, para pagarles seguro de paro? La verdad es que no hay dinero para pagar a tanta gente. A no ser que hagamos algo muy importante. Y aquí sí que he tenido una idea luminosa como todas las mías, por tanto tonta, pero en cualquier caso vale la pena. La idea que he tenido, ¿cuál era? No hace mucho tiempo, una universidad que funciona aquí en Barcelona y que a lo mejor el nombre la conocéis, se llama Universidad Pompeu Fabra, presentó un estudio y dijo que de acuerdo con las estimaciones de algunos de sus profesores, en España el fraude fiscal, aquello que no se paga a Hacienda y se debería pagar, supone, os lo pongo en la pizarra para que se vea. 20%, ¿no? Sí, exacto, del PIB. Supone 80.000 millones de euros. Esto es lo que se debería pagar a Hacienda y no se paga. Enseguida hice una sencilla división. Si fuéramos capaces de recuperar esta cantidad, las podríamos repartir entre los 4 millones de parados. Si dividimos esto entre 4 millones de parados, bueno, son 4.300.000, pero hagamos unos redondos, 4 millones de parados, a cada parado le tocan 20.000 euros. A una casa que tenga 2 parados le tocan 40.000 euros. A una casa que tenga 3 parados le toca 60.000 euros. Lo cual no deja de ser una suerte enorme, poder tener con 3 parados en casa 60.000 euros de ingreso al año. ¿Es posible esto? No. No hay ninguna voluntad política de recuperar los impuestos no pagados. Ni aquí, ni en ningún lugar. Por ejemplo, en otro lugar en que tampoco hay interés en hacerlo, se llama Francia. ¿Quién es francés de vosotros? Tú. ¿El único? Bueno, pues como seguramente debes saber, ahora hace unos meses fue procesada en Francia la señora que tiene la mayor fortuna francesa. Una señora llamada Liliane Bettencourt, que es la propietaria de los productos de perfumería L'Oréal. ¿Por qué fue procesada esta señora? Bueno, porque la señora tiene mucho dinero, le daba miedo tenerlo en Francia y lo trasladó a Suiza. Pero claro está, al gobierno francés no le gustó este traslado y entonces procesó a la señora Bettencourt. Pero un periódico francés ponía un artículo bien interesante, igual que puede servir para el día de mañana. Decía, no le hacía ninguna falta a la señora Bettencourt esconder su dinero en Suiza y que ahora fuera perseguida por la justicia. El Ministère Français de Finances tiene un departamento que se llama Departamento de Grandes Fortunas que asesora a todas las grandes fortunas francesas para explicarles qué inversiones desgradables pueden realizar y sin salir de Francia ahorrarse la mayor parte de los impuestos. Que el propio Sarkozy, su antiguo como trabajo era esto. Ah, su antiguo trabajo de ese hombre. Abogado de consejo en consejos financieros y asesoraba a grandes fortunas para evitar pagar impuestos. ¿Ves? Este dato no lo apunto, porque con lo que me gusta hablar bien de Sarkozy, esto no lo apunto. Sí, sí, sí. Bien, pues, gracias por la información. Sarkozy se dedicaba a ello. Es como la SICAP, ¿no? La SICAP. Es lo que voy a decir a continuación. Exacto, es como es la SICAP en España. Las SICAP, ¿qué son? Las sociedades de inversión de capital variable, en los cuales tú, con 99 personas más, España, para que tengas esto, han de ser 100 ahorradores. Pero echa la trampa. Hay empresas que se dedican a buscar el nombre de 99 personas que están dispuestas a dar su nombre para figurar contigo como inversores. Entre estas 99 personas aportan el 1% de capital
Tú aportas el 99% del capital, tú que eres 1 aportas el 99%, los otros que son 99 aportan el 1%, ya cumples con la ley de que sean 100 ahorradores que se pongan juntos, y esto solo paga el 1% del impuesto sobre capitales. Señores que hoy en día públicamente en España invierten en estos fondos. Un tal Emilio Botín, presidente del Santander. Otro señor, Amancio Ortega, presidente de una empresa en la que os ruego no pongáis nunca los pies, que se llama Zara. Esto también os ruego. Esta es un poco, bueno, no se llama Zara, se llama Inditex, pero la marca es Zara. Bien, ninguna voluntad de recuperar los impuestos. Ni en Francia, ni en España, ni en ningún sitio. Pero cuidado, no solamente vale el ejemplo de Francia o el ejemplo de los ICAP, hay otro caso bien curioso. Hace unos meses, una jueza de una organización judicial española que se llama la Audiencia Nacional llamó a declarar a un señor, ya sabéis que es muy amigo mío y cada día lo vamos a oír en clase, se llama Emilio Botín, preside el Banco de Santander. ¿Y qué dijo en aquel momento a este señor Botín, la jueza? Señor Botín, venga aquí. No es una cuestión personal con usted, es una cuestión que tiene que ver con el hecho de que usted sea presidente del Santander. Pero hemos estado mirando la contabilidad del Santander y el Santander en los últimos meses ha cometido un fraude fiscal de 600 millones de euros. Usted es el presidente de la empresa, usted debe venir a declarar. Esto lo tengo dividido en 4 expedientes, el primero de los cuales, no son los 600, son 124 millones de euros, y después vendrán 3 expedientes más con el resto de la cantidad. Venga usted a declarar, pero traiga consigo los 124 millones de euros, porque si no veo muy clara su declaración, usted podrá regresar a su casa, pero los 124 millones de euros se quedarán aquí para responder de esta falta de pago de impuestos, por lo menos hasta el día que salga la sentencia judicial. El señor Botín, lógicamente, es amante de su libertad y automáticamente se fue corriendo al juzgado con los 124 millones de euros para asegurar su libertad. El señor Botín se dio cuenta que 124 millones de euros es una cantidad difícil de colocar en el bolsillo, y entonces lo que hizo fue coger una furgoneta blindada, estas furgonetas que tienen los bancos, que ponen la puerta Banco de Santander. El hombre colocó dentro los 124 millones de euros y se fue él y furgoneta rápidamente al juzgado. Él subió al segundo piso a hacer la declaración, y hemos de suponer que la furgoneta no podía subir al segundo piso, se quedó abajo en el garaje. Cosa de la cual un periódico del día siguiente nos informaba debidamente, porque nos decía: ayer hubo un botín dentro y otro fuera del juzgado. El botín que estaba declarando y el botín de dinero que estaba en el garaje. Muy bien, finalmente la jueza le dijo al señor Botín: bueno, ya he tomado su declaración, pero como que sigo sin verlo nada claro, usted puede regresar a su casa, pero los 124 millones que se queden aquí como reserva. El señor Botín se fue a su casa, los 124 millones se quedaron allí. Pero evidentemente la jueza no quería tener 124 millones en el cajón, porque esto es más bien peligroso. Y entonces ordenó que este dinero fuera ingresado en la cuenta corriente que pertenece al juzgado. Cuenta corriente que está abierta en el Banco Español de Crédito, filial del Banco de Santander, un banco presidido por una señora que se llama Ana Patricia Botín, que es hija del señor juzgado. Como veis, este dinero salió para dar una vueltecita. Salió del banco del padre para ir al banco de la hija y se terminó. Cuando los periodistas vieron este escándalo, se presentaron inmediatamente al que entonces era ministro de Finanzas, un señor que todavía corre por estos mundos, que se llama Pedro Solbes. Y le dijeron: señor Solbes, mire qué dice la jueza, que el señor Botín le está quitando aquí 1000 y pico de millones de euros. Se supone que usted, como responsable de las finanzas del país, acudirá enseguida a perseguir al señor Botín para que pague sus impuestos. Y el ministro de Finanzas, como si le estuvieran quemando a él, dijo: yo contra el señor Botín, de ninguna manera, pero si es un señor amigo, si es un señor entrañable, si es un señor simpático, si es un señor honorable, si es un... no sé. ¿Por qué el señor Solbes decía tan buenas palabras del señor Botín? ¿Es amigo suyo o no? Ni lo sé, ni me interesa. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que el señor Solbes era en aquel momento
el responsable económico de su partido político. Y todos los responsables económicos de todos los partidos políticos, sean de derechas, sean de izquierda o sean de centro, todos saben que como responsables económicos han de tener buenas relaciones con los bancos. Porque una vez cada 4 años se convoca lo que se llama elecciones. Y el día que se convocan elecciones, los partidos han de hacer propaganda. Si no hacen propaganda, no tienen votos. Si no tienen votos, no tienen diputados. Si no tienen diputados, no cobran del gobierno. De manera que todos se han de esforzar en tener dinero. Muy bien. ¿Y qué han de hacer? Ir a los bancos a pedir este dinero para financiar su campaña electoral. Por tanto, no se pueden pelear con los bancos, porque si están peleados con los bancos, no les van a dar el dinero para la campaña electoral. Y cada vez que el presidente del gobierno dice, como dirá dentro de pocos días, o dentro de pocas semanas, queda disuelto el Parlamento, se convocan nuevas elecciones, que es lo que han hecho en Portugal hace 15 días, entonces ya tienes a los responsables económicos de los partidos políticos buscando los dineros para poder tener financiación de su campaña electoral. ¿Y dónde los buscan? No sé en vuestros países dónde, pero en España los buscan. Lugar número 1, Banco de Santander. Lugar número 2, Banco de Bilbao. Lugar número 3, La Caixa. Lugar número 4, quizá los de fuera no os enteréis, Palau de la Música Catalana. No sé si sabéis que en España hubo un verdadero escándalo. El presidente del Palau de la Música, el Palau de la Música, donde hacen los conciertos cada domingo, Palau de la Música, que era un señor de muy buena familia catalana, que su bisabuelo había sido el fundador del Palacio de la Música, una de la gente de Cataluña que tiene dinero de toda la vida, ha administrado durante 14 o 15 años el Palau de la Música catalana, y en lugar de decir que el dinero era para los conciertos y para sus trabajadores, todo el dinero era para su bolsillo. Y para que nadie le persiguiera, el hombre daba dinero a todos los partidos políticos, que así quedaban absolutamente todos los partidos políticos catalanes, que todos sabían de la estafa de este señor y ninguno lo denunciaba porque en algún que otro momento todos los partidos políticos estaban recibiendo dinero de este señor. Este señor lleva 2 años acusado del robo de 30 millones de euros. Y solo ha pisado la cárcel durante una semana. Sus abogados se han organizado de manera que este señor fuera redimido, todavía no está juzgado, para que no tuviera que pisar. De manera que los políticos lo saben bien, y si hace falta dinero, pues lo pueden ir a buscar a Palacio de la Música. En resumidas cuentas, los políticos no van a perseguir a los banqueros, porque conocen muy bien un refrán castellano, que pienso que podéis aprender, que dice lo siguiente: nunca muerdas la mano del que te ha de comer. Eso los perros saben bien. Si tú le estás dando comida a un perro, no te muerde la mano, porque se quedará sin comida. Y este es un refrán castellano muy sabio: nunca muerdas la mano del que te da de comer. Y por tanto, los políticos nunca morderán la mano de estos señores Botín y compañía, porque les dan de comer con partido político. Este tema de la financiación de los partidos políticos en España, pero en Italia, pero en Grecia, pero en Alemania, pero en Estados Unidos, son temas que están en el orden del día. La connivencia entre los bancos y los partidos políticos es uno seguramente de los problemas más graves de la vida política. Y por tanto, los políticos nunca perseguirán a estos banqueros y estafadores, con lo cual nunca rescataremos el fraude fiscal que os acabo de apuntar, y como que nunca rescataremos el fraude fiscal, nunca tendremos los 20.000 euros para dar a cada uno de estos parados. Con lo cual, ¿qué hemos de hacer? Buscar otras soluciones. Estas otras soluciones os las presentaré con mucho gusto después de estas 3 semanas de vacaciones, que os dedico que sean fructíferas, que toméis el sol, que vayáis a vuestros países y que vayáis incluso a las procesiones de Semana Santa, que son muy divertidas, con aquellos señores con los cucuruchos en la ciudad de Sevilla.